Bienvenidos sean todos ustedes a este su canal de contenido inapropiado Morbo Latino. En esta ocasión, en compañía de Pitín, les presentaremos las pandemias más letales de la historia de la humanidad. Y vámonos con este top que dice... Okay. En primer lugar, ¿qué es una pandemia? Una pandemia no es otra cosa más que una epidemia a una escala mayor, mucho más extendida. Y una epidemia no es otra cosa más que una enfermedad que alcanza un nivel de incidencia mayor del normalmente esperado. Por lo tanto, una enfermedad que se extiende más de lo esperado y de una forma mucho más extensa de lo que se preveía es considerada una pandemia. Y por desgracia, las pandemias suelen asociar una gran cantidad de muertes debido a la falta de preparación que el propio término sugiere. Número 10. La gripe de Hong Kong que mató a casi 1 millón de personas. Esta es una pandemia más de gripe causada muy probablemente por una variación de la gripe AH3N2 o la famosa influenza. Esta variante que apareció durante un verano podría ser una cepa mutante que se propagó en muy poco tiempo por todo el mundo, siguiendo las mismas líneas de difusión que la llamada fiebre asiática de 1957. Esta pandemia de gripe mató a casi 1 millón de personas en muy poco tiempo y es una de las razones por las cuales saltan las alarmas cada vez que se habla de la gripe o de la gripe aviar. Número 9. El cólera mató a 3 millones de personas aproximadamente. El cólera es una pandemia actual causada por Vibrio cholerae, una bacteria. Además de fiebres y dolor abdominal, el cólera suele matar a los afectados debido esencialmente a la deshidratación, que en muchos casos es prácticamente imposible de parar debido a la velocidad a la que se pierde el agua por la aguda diarrea. Para detener el cólera se suele tratar con especial cuidado los alimentos y el agua. Estos son los principales conductos de la infección. El cólera cuenta con 3 grandes pandemias ocurridas en el siglo XIX y epidemias muy extensas en el siglo XX, cuya suma total supera los 3 millones de muertos. Número 8. El tifus mató a unas 4 millones de personas. El tifus o la fiebre tifoidea son provocadas por la bacteria Rickettsia y es una de las pandemias actuales, transmitida por los insectos y otros artrópodos. Dato curioso, todos los insectos son artrópodos, pero no todos los artrópodos son insectos. Regresamos. El tifus provoca fiebres altas, exantema, por si no sabes qué es, aquí les dejo la imagen, escalofríos, fatiga, dolores musculares y fuerte dolor de cabeza. Normalmente afecta a poblaciones rurales y muy aisladas. Aunque el tifus ha matado a más de 4 millones de personas a lo largo de su historia, no supone un peligro en el mundo moderno. Número 7. La peste bubónica mató a más de 12 millones de personas. Comenzó en la provincia de Yunnan, en China, en el siglo XIX. Esta pandemia estuvo activa hasta 1959 y provocó en apenas una docena de años la muerte de más de 12 millones de personas. Esta enfermedad infecciosa y contagiosa es causada por un bacilo, o sea, bacteria de forma cilíndrica alargada, que se caracteriza por la presencia de dolorosos bultos o hinchazones en los ganglios de la zona cervical, las axilas y las ingles. Número 6. La plaga de Justiniano mató a 25 millones. Y no es la plaga de Justin Bieber. Esta pandemia comenzó en el siglo VI en el Imperio Bizantino. Aunque no se tiene la certeza absoluta, probablemente la peste fue causada por una cepa de Yersinia pestis,
la misma bacteria causante de la peste bubónica o negra. Las últimas investigaciones de hecho relacionan abiertamente ambos organismos que pudieron ser la misma línea genética. Esta pandemia se extendió por todo el imperio bizantino y más allá, aunque es bastante difícil estimarlo. La plaga de Justiniano probablemente matara casi a 25 millones de personas en el siglo mediterráneo, hasta que se mitigó por fin en el siglo VIII y llegó a destruir hasta una cuarta parte de toda la población del imperio. Número 5. El virus de la inmunodeficiencia humana o el famoso VIH-Sida, que ha matado a más de 25 millones de personas. Este virus es la quinta pandemia mundial más importante y también una importante parte de nuestra historia moderna. Es también un gran y triste protagonista dentro de nuestra cultura pop. Pero antes de todo eso, es una enfermedad provocada por el retrovirus y también uno de los más estudiosos de la actualidad. Fue descubierto por Luc Montagnier en Francia y lo que provoca es básicamente que nuestro sistema inmune no funcione adecuadamente. O sea, destruye nuestra capacidad de defendernos ante otras enfermedades comunes y corrientes, de manera que la más mínima infección pueda matarnos. El VIH ha matado en el mundo a más de 25 millones de personas y actualmente todavía sigue siendo un peligro. Por suerte solo puede transmitirse mediante contacto directo con mucosas o la sangre, por lo que su transmisión es más difícil de lo que parece. Además existen ciertos tratamientos y algunos descubrimientos muy prometedores para mejorar la calidad de vida o incluso tratar en cierta forma la infección, aunque actualmente no existe ninguna cura definitiva ni conocida. Otro detalle muy curioso es que el virus podría tener un origen artificial de laboratorio. Otro aún más llamativo es que existe todo un movimiento muy peligroso de negacionistas del VIH que afirman que este virus no existe y es una invención de la industria farmacéutica. Número 4. La peste negra, que ha matado a unas 75 millones de personas. Una de las pandemias más conocidas debido a su desagradable asociación histórica con la Edad Media y siglos posteriores es la peste. Esta enfermedad es causada por Yersinia pestis, que es una bacteria o un agente todavía activo en poblaciones pequeñas y zonas rurales. Sus principales y vistosos síntomas son las inflamaciones de los nódulos linfáticos o ampollas enormes provocadas por la bacteria, muy desagradables. La peste negra es transmitida mediante vectores tales como las pulgas y necesitan de las ratas para expandirse. La peste negra fue la pandemia de peste más letal de la historia, como puedes ver, pero la peste negra fue la provocación que necesitaba la sociedad para evolucionar en una época de cambio. Las implicaciones sociales e históricas son un hecho tan sumamente importante como los 75 millones de personas que sucumbieron durante la mitad del siglo XIV. Número 3. La gripe española mató entre 50 y 100 millones de personas. Esta pandemia fue una de las más graves de la historia moderna, al contrario de las dos pandemias anteriores, las cuales se entiende que causaron la muerte de cientos de millones de personas a lo largo de los siglos. Esta acabó en 2 años con casi el 6% de la población mundial, según se estima. Es decir, entre 1918 y 1920 se calcula que murieron entre 50 y 100 millones de personas a lo largo del mundo. La gripe española estuvo muy relacionada con la Primera Guerra Mundial, conflicto que no ayudó precisamente a mitigar los estragos de la enfermedad, sino todo lo contrario. Pero ¿por qué gripe española? El término no se debe a que se dieran los primeros casos en España, como muchos pensarían, sino que este país fue el primero en informar a la población de su existencia y consecuencias, ya que todos los países como Francia, donde podrían haberse dado los primeros casos, censuraban la información para evitar desmoralizar a la población. Número 2. El sarampión
mató a más de 200 millones de personas. Otro de los grandes conocidos de la historia es el sarampión. Como la varicela, es una enfermedad característica por sus marcas rojizas en la piel, altas fiebres y molestar grave en general. Además es también el causante de la segunda mayor pandemia de la historia. La muerte por el sarampión suele deberse a la inflamación pulmonar o de las meninges, pero actualmente casi todos estamos vacunados. El sarampión es un paramyxovirus y se contagia mediante contacto directo y por el aire mediante las gotas de vapor que exhalamos. Para combatir esta enfermedad normalmente vacunamos a los niños con la vacuna triple viral, también denominada SPR. Debido a que el sarampión no tiene en sí una cura específica, al igual que ocurre con el ébola, lo único que podemos hacer es prevenir el contagio. La enfermedad se conoce desde hace más de 3000 años y su principal problema es la alta tasa de contagio. Hasta el momento, y aunque hemos controlado eficazmente la enfermedad, ha matado a más de 200 millones de personas y todavía no la hemos erradicado a pesar de los esfuerzos de la OMS, Organización Mundial de la Salud. Número 1. La viruela ha matado a más de 300 millones de personas. La viruela es una enfermedad infecciosa mucho más grave de lo que la gente aprecia. Está causada por variola virus de la familia Poxivirus. Y no solo ha sido la pandemia que más muertes ha causado en la historia de la humanidad, sino que además ha dejado a millones de personas desfiguradas a lo largo y ancho del mundo. Básicamente, como muchos saben, la viruela provoca la salida de numerosas pústulas que dejarán una marca indeleble en la piel. Se considera como una de las dos enfermedades que se encuentra totalmente erradicada. Es un virus que solo afecta a los humanos en su variante infecciosa y su contagio es muy parecido a la del ébola mediante fluidos corporales y contacto directo. Esta pandemia se conoce desde hace mucho tiempo atrás y se cree que apareció en el año 10.000 a.C. Llegó a ser tan mortal que tan solo el 30% de los afectados conseguía sobrevivir, muriendo por las altas fiebres, deshidratación y complicaciones generales. Específicamente fue en el siglo XVIII, donde la viruela literalmente conseguía exterminar a las poblaciones afectadas. Además de su letalidad, la viruela ha sido también una protagonista de la historia, ya que la primera vacuna diseñada por Jenner en 1796 fue precisamente para tratar dicha enfermedad. Según se calcula, la viruela ha matado a más de 300 millones de personas a lo largo de su historia, pero por su suerte actualmente se considera como una de las dos enfermedades junto a la peste bovina erradicadas. Así es, mis queridos suscriptores, lo bueno es que ya vivimos en una época en la que están controladas casi todas esas pandemias, si no de lo contrario seríamos mucho menos y habría más aire que respirar. Y pues eso es todo por hoy, mis queridos suscriptores. Recuerden suscribirse y regalarme un like si es que les gustó el top y comenten. Sin más por el momento, yo soy Chucho Parra y mi compañero Pitín, y buenas vibras a todos.